Bienvenidos a Palabras de Vida. Hoy estudiaremos Juan capítulo 11, versículos del 1 al 14, la resurrección de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dicho esto les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, en estos momentos nos disponemos a recibir tu palabra en nuestro corazón, y te suplicamos que nuestro corazón sea tierra buena, que produzca buenos frutos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Amén. Es una de las historias de Jesús más conocidas en la Biblia. En esta historia Jesús hace un milagro, resucita a Lázaro. Lázaro vivía en una pequeña ciudad llamada Betania. Betania quedaba como a unos 5 kilómetros de Jerusalén. Jesús caminaba por Jerusalén y cuando llegaba la noche siempre iba con sus discípulos a dormir a Betania, porque en Betania tenía un amigo llamado Lázaro. Lázaro tenía 2 hermanas. Lázaro era el hombre de la casa, el que suplía las necesidades. Tenía 2 hermanas, Marta la mayor y María la menor. Marta era muy buena en la cocina, cocinaba rico. Y yo creo que a Jesús le gustaba comer la comida de Marta. Por eso cuando estaba cerca de Jerusalén, les decía a sus discípulos: Vamos a Betania. 5 kilómetros caminaban, como 1 hora. Un día se enfermó Lázaro y sus hermanas Marta y María enviaron mensajeros a Jesús porque era un amigo de la casa. Los mensajeros llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La pregunta aquí es: ¿aquellas personas a quien ama Jesús también se enferman? ¿Aquellas personas a quien ama Jesús también se enferman? Juan capítulo 16, versículo 33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos luchas, tendremos dificultades, nos podremos enfermar. Pero el Señor dice: confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia nos muestra que aunque amemos a Jesús y que Jesús también nos ama, nos podemos enfermar. Mientras vivamos en este mundo podemos tener aflicciones y nos podemos enfermar. Ahora Lázaro, su amigo, a quien amaba, está enfermo y muy grave. Juan capítulo 11, versículo 6 dice: Cuando oyó Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué Jesús hace esto? Solo a 5 kilómetros, solo a 1 hora de camino de Betania, donde vivía Lázaro. Los mensajeros le dijeron: Señor, Lázaro, tu amigo, está enfermo y muy grave y puede morir. ¿Qué pudo haber hecho Jesús si Lázaro era su amigo con el que compartía? Lázaro, Marta y María eran sus amigos, comían habitualmente con él, se sentaban todos a la mesa con Jesús. ¿Qué debía haber hecho Jesús? Nosotros pensaríamos que lo que debía haber hecho Jesús era correr para socorrerlo, ir a su casa para orar por él, para sanarlo. Jesús es el sanador. Pero la Biblia nos cuenta que Jesús se quedó 2 días más. Pasados los 2 días, ahora Jesús les dice a sus discípulos: ahora sí vamos. Marta y María pensaron: si Jesús hizo muchos milagros, sanó muchos enfermos, sanó a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, Jesús sanaba a muchos, ¿cómo no haría un milagro para su amigo? Un amigo tan especial como Lázaro. Pero sabemos que lo que ocurrió fue otra cosa. Jesús no fue a verlo.
no oró por él, no lo sanó. Al menos no lo hizo en el momento que ellas pensaron. ¿No les ha pasado que en algunos momentos Jesús está haciendo muchos milagros para otros, menos para nosotros? Pareciera que a mí no me escuchara, que a mí no me pusiera atención. La pregunta es ahora, ¿por qué Jesús se demoró? ¿Por qué Jesús no respondió el llamado de Marta y de María? Dios tiene todo en sus manos. Jesús no se tarda, ni tampoco llega antes. Él sabe cómo y en qué tiempo. El tiempo de Jesús es perfecto. Él tenía unas lecciones, ellos tenían que aprender. Él tenía una lección que enseñarle a todos, a sus discípulos, a Marta, a María, a Lázaro. Y cuando llegó a la casa de Lázaro en Betania, ya Lázaro había muerto. Juan capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pareciera un reclamo, esas son sus palabras. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieras venido cuando te llamamos, si hubieras venido cuando te necesitamos, cuando te mandamos llamar, te enviamos mensajero y no viniste, y Lázaro murió. Era normal, un reclamo. Era Marta angustiada. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y ella le dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le dice en el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta, ¿crees esto? Hermano querido, amigo, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este tiempo, con esta pandemia, han muerto tantas personas. Han muerto algunos seres queridos, algunas personas cercanas a nosotros. Sí, también murieron. Pero dice la palabra, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo a sus discípulos, Lázaro duerme y yo voy a despertarlo. El primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con nosotros a los que durmieron con él. Si creemos que Jesús murió y resucitó, Él traerá a los que durmieron con él. Jesús dijo, Lázaro está durmiendo. Jesús lo dijo también claramente, Lázaro ha muerto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Dios ha de despertar a los que duermen. ¿A quiénes se refiere? A los que durmieron, a los muertos, a los que durmieron en Jesús. Porque Jesús llamó a la muerte como un sueño. Porque eso es lo que dice la Biblia. La muerte es un estado inconsciente, en donde el que murió no sufre, no piensa, no odia, ni ve absolutamente nada de lo que sucede aquí. Miren, la persona que muere no puede mirar hacia acá. Tengamos plena conciencia de esto. No ve lo que está pasando, no ve nuestro sufrimiento, no ve nuestro dolor cuando estamos aquí sufriendo. Así de claro, así de sencillo. Muchos seres queridos murieron. La resurrección es una esperanza para todos nosotros. Hemos despedido a padres, a madres, a hermanos, a amigos, que quisiéramos volver a ver. Quisiéramos volver a abrazarlos. La Biblia dice que aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Jesús, aunque esté muerto, volverá a vivir, resucitará. Será un momento tan hermoso que en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 31, la Biblia dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Serán recogidos por los ángeles y los resucitará por familias. ¡Qué momento! Yo espero con anhelo ese día. Lo espero de todo corazón. Yo sé que usted también lo espera. Para los que creemos en Jesús, la muerte es un sueño.
Porque cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, todos los que han creído en Cristo despertarán. Hoy nos corresponde ser fieles al Señor. Porque si queremos ver otra vez a aquellos que la muerte nos arrebató y fueron llevados al sepulcro a dormir, a descansar. Miren que cuando una persona dice descansó, la persona murió y dice descanse en paz, a descansar de manera justa para que no se dieran cuenta de todo lo que estaba ocurriendo aquí. Miren, ellos no se dan cuenta de todo lo que pasa aquí. Están durmiendo el sueño eterno para hasta que venga Cristo a arrebatarlos. Debemos ser fieles para vernos con ellos. Qué esperanzador es esto. La Biblia lo presenta de una manera sencilla. Mi abuelo, mi hermano murieron en Cristo. Esta semana murió una amiga muy querida. Pero la esperanza es que resucitarán. Los abrazaremos. Solo una cosa nos resta. Seamos fieles a Jesús. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creemos en Jesús? Y volveremos a estar juntos para nunca más separarnos. La gran lección que aprendemos de este pasaje. Para Jesús no hay muerte. Para Jesús nada está muerto. Isaías capítulo 25, versículo 8 dice: destruirá la muerte para siempre y enjuagará el Señor toda lágrima de todos los rostros. Qué palabras tan esperanzadoras. Destruirá la muerte para siempre. Esa muerte que ha acabado con tantas personas, con millones de personas en este tiempo de pandemia. Dice Isaías que el Señor mismo, Dios mismo, destruirá la muerte. Es una esperanza para nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que sigamos creyendo en Él, que seamos fieles al Señor. Que el Señor los bendiga. Les habló Manuel Durán. Bendiciones.